Cuando Elías recibió la notificación, sintió un hueco frío en el estómago. La tía abuela Lidia, a quien no veía desde niño, le había dejado en herencia la casa del Alto. Era una mansión victoriana corroída por el tiempo, asentada sobre un terreno rocoso y casi devorada por la niebla. Hombre de negocios, racional y metódico, Elías decidió verificar si valía la pena venderla de inmediato, y para ello debía pasar al menos una semana allí, revisando papeles e inventariando los bienes. La primera noche, el silencio era tan denso que amplificaba los sonidos invisibles. Cada crujido de la madera, cada ráfaga de viento contra los ventanales ciegos, se sentía como un susurro directo al oído. Antes de llegar a la casa, el abogado le había entregado el testamento. En una cláusula peculiar, Lidia dictaminaba que el nuevo propietario debía dormir en la habitación del luto durante las primeras 7 noches, para honrar a los que ya no están. Ignorar esta instrucción, advertía el documento, anularía la herencia. Elías suspiró. La habitación del luto era helada y carecía de luz eléctrica. Solo había una lámpara de aceite humeante. Al fondo, un tocador antiguo con un espejo de mercurio. Lidia le decía de niño que ese espejo muestra lo que realmente eres, no lo que crees ser. La primera noche en la habitación, Elías no durmió. Miró el espejo en la penumbra. Parecía contener una niebla gris, un reflejo incompleto, como si estuviera reteniendo algo. Pasaron un par de días y nada fuera de lo común, pero al tercero, las cosas se torcieron. Elías trabajaba en el estudio cuando la puerta de la biblioteca se cerró de golpe con un estruendo seco. Al acercarse se dio cuenta de que la llave no estaba puesta, y al tocar el pomo, una vibración fría le atravesó el hueso. El viento, se dijo, una corriente de aire. Más tarde encontró un viejo diario de Lidia. En él, la letra se volvía progresivamente más errática. Me hablan desde las paredes. Son los que murieron aquí. Me dicen que la casa no es de piedra y madera, es de memoria y pena. Me exigen que ceda un poco de mi propia memoria para darles forma de nuevo. Elías cerró el diario, sintiendo un escalofrío. Lidia siempre fue excéntrica, pero esto... Al cuarto día, mientras se afeitaba, levantó la mirada hacia el espejo del tocador. No solo estaba su reflejo, justo detrás de él, en el rincón sombrío de la habitación, una figura de sombra indistinta parecía estar de pie. No se movía, no era amenazante, solo estaba. Se giró rápidamente. El corazón le martillaba. El rincón estaba vacío. Falta de sueño, se reprendió. La lámpara crea sombras ridículas. Pero al volver al espejo, la figura seguía allí. Y esta vez notó algo. La sombra en el reflejo se inclinaba, solo ligeramente, como si mirara su propio reflejo en el cristal. Al sexto día, Elías estaba al borde del colapso. No había dormido. La figura aparecía y desaparecía en el espejo, y los crujidos se habían convertido en susurros audibles que subían y bajaban como respiraciones lentas. Se sentó frente al espejo, la lámpara de aceite parpadeando, exponiendo la tensión en su propio rostro. Estaba pálido, ojeroso, irreconocible. ¿Qué quieres?, susurró al cristal. Esta vez la figura no apareció detrás de él. En cambio, su propio reflejo comenzó a distorsionarse. La sonrisa se estiró en una mueca antinatural y sus ojos se volvieron negros, huecos. Entonces el reflejo habló, pero la voz no vino del espejo, salió de la garganta de Elías, aunque él no movió los labios. «Queremos tu lugar», dijo su reflejo con una voz rasposa que no era la suya. «Esta casa no acepta dueños, solo anfitriones. Lidia nos dio su memoria, con ella su paz. Tú nos darás algo más». El terror lo paralizó. Intentó levantarse, pero sintió un peso inmenso sobre los hombros, como manos invisibles empujándolo hacia la silla. De pronto, todo se volvió negro. El séptimo día, Elías no respondió a las llamadas del abogado. Tras insistir sin éxito, fueron a buscarlo.
Lo encontraron inmóvil en la silla, frente al tocador, mirando fijamente el espejo. Estaba vivo, sí, pero en un estado de catatonia total. La policía y el abogado comenzaron a inventariar la habitación. Finalmente, los paramédicos se llevaron a Elías en una camilla. Cuando todos salieron, el abogado regresó a la habitación de luto para cerrar la ventana que la policía había dejado entreabierta. Se detuvo frente al espejo de mercurio, intentando recomponerse. Se pasó la mano por el cabello y respiró hondo. Fue entonces cuando lo sintió. El aire se densificó como si la habitación contuviera el aliento. El silencio cayó de golpe, un silencio tan absoluto que le dolieron los oídos. El espejo vibró, apenas, como si tuviera pulmones propios. El abogado dio un paso atrás, pero su reflejo no lo imitó. En vez de retroceder, su reflejo se acercó un poco más al cristal. La imagen de su rostro se volvió borrosa, como si el vidrio intentara absorberlo. De pronto, a un costado de su reflejo, apareció otra figura. Lidia, joven, con el mismo vestido de las fotos antiguas. No sonrió, no parpadeó. Solo lo miró con una mezcla de lástima y resignación. «Es muy tarde», susurró, pero sus labios no se movieron. El espejo crujió desde dentro. Una grieta vertical se abrió en el cristal, lenta, profunda, como una pupila dilatándose. En un lado del espejo, el abogado vio su imagen temblar, desvanecerse, fragmentarse. En el otro lado, una sombra tomó su forma, copiando cada contorno de su cuerpo, salvo los ojos, que eran pozos negros sin fondo. Ambos reflejos lo miraron al mismo tiempo, y el espejo eligió. El abogado sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Un tirón seco, helado, le abrió el pecho por dentro. Trató de gritar, pero la voz se quedó atrapada en su garganta. En un parpadeo, su cuerpo colapsó hacia adelante, y el espejo se tragó la voz, la sombra y la luz. Cuando los paramédicos subieron para cerrar la casa y llevarse los últimos registros, encontraron la habitación vacía. El abogado no estaba en ninguna parte, pero en el espejo roto, entre las dos mitades, una nueva silueta oscura había aparecido, inmóvil, observando, como si estuviera esperando que alguien más entrara. Días después, al despacho llegó la notificación legal. Dada la incapacidad del beneficiario original, la herencia de la Casa del Alto pasaba al siguiente en la línea de sucesión. El nombre del abogado estaba impreso al final del documento. Nadie pudo explicar por qué su firma aparecía allí.